Por eso lo hemos titulado a nuestro mensaje Buen Viaje 2025. Y puede ser un feliz viaje, un próspero viaje, si estamos confiando plenamente en Dios, si ponemos nuestra esperanza en Él, si ordenamos nuestras prioridades conforme al plan de Dios, si le buscamos, si dependemos de Él, si permitimos que el Espíritu nos renueve y nos anime. Este año es un buen año. Siempre este tiempo, el tiempo presente, es el mejor tiempo, ¿verdad? Ni las cosas muy buenas ni las cosas no tan buenas del pasado pueden ya darnos aliento y fortaleza. Ya son historia. El pasado realmente ya no existe y el futuro pues está en incertidumbre. Así que lo que tenemos es el presente, ¿verdad? Y hay que vivirlo plenamente confiando en Dios. Cuando comienza un viaje, siempre que hacemos un viaje, pues es porque tenemos un destino, ¿verdad? Previamente establecimos un destino, a dónde vamos, y ese destino determina la dirección o la ruta que vamos a seguir. ¿Qué pasaría si simplemente arrancamos sin tener claridad de rumbo, sin tener dirección, sin tener destinos, sin tener propósito? No puede ser un buen viaje, ¿verdad? Nos la pasaremos a lo mejor como el pueblo hebreo en el desierto, dando vueltas y vueltas sin obtener el fruto y el buen resultado que esperaríamos, y deja de ser un feliz viaje. Así que para un feliz viaje 2025 necesitamos destino, necesitamos propósito de ese viaje y necesitamos una ruta. Y la palabra de Dios tiene la sabiduría para darnos toda esta línea, ¿sí? Dios nos da propósito, nos da destino, nos da dirección a través de la revelación de la Escritura, ¿verdad? ¿Cuál es el gran propósito de Dios para nuestras vidas este año? Que Cristo aumente en nuestras vidas, que Cristo sea expresado en nuestras vidas, que los que aún no le conocen, le conozcan, tengan un encuentro con Él y vengan a caminar en la verdad. Pero el propósito eterno de Dios siempre ha sido Cristo, la expresión, el conocimiento de Cristo, porque a través de Él conocemos a Dios. Y no solamente le conocemos, sino que Dios viene a habitar en nosotros. ¿Sí? Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, no habita en casas materiales. Él habita en el corazón quebrantado y humilde de espíritu, dice el profeta Isaías. Él habita en aquel que le ha recibido, que le ha conocido. Qué privilegio tenemos de que Dios haya decidido hacernos su casa, su morada, y que habite en nosotros y que esté con nosotros, ¿verdad? Que aún a pesar del frío, del clima así no tan agradable, podamos tener comunión, el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Así que si confiamos en Dios y ponemos nuestra esperanza en Dios, estos tres elementos, propósito, destino, dirección, estarán claros para poder tener un feliz viaje 2025. Y el 2025 ya inició, pues ya estamos a 12 días, ¿verdad? Es decir, ya estamos en el viaje. Así que vamos calentando motores, pero ya vamos. Nos esperan pues 12 meses en los que hay que cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y como en todo viaje, y considerando lo que acabo de decir, pues es importante entonces hacernos algunas preguntas, poder tener un tiempo de reflexión antes de continuar avanzando en el viaje. Y la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué propósito estás siguiendo este año? Y sí, hablo de buenos propósitos y de metas,
pero sobre todo hoy quiero invitarlos a reflexionar en torno a la comunión con Dios, ¿sí? La prioridad que tiene para un buen viaje, tener y permanecer en la comunión con Dios, conociendo la voluntad para nuestras vidas. Es necesario conocer su voluntad para nuestras vidas a fin de no desviarnos, no frustrarnos, no sufrir, ¿verdad? Y no disfrutar de este viaje. Así que vienen más preguntas, a lo mejor algunas de estas les pueden servir a ustedes. Yo anoté varias, pero puede haber muchas más. Una pregunta sería, ¿sabes qué visión tiene Dios para ti? ¿Qué visión tiene Dios, hablando de destino y de propósito para ti este año? ¿En qué estás poniendo tu confianza en este año? ¿En personas, en tu trabajo, en tus fuerzas? ¿En qué estás confiando? ¿Hacia dónde Dios te está guiando? ¿Has hecho un alto y preguntándole a Dios qué dirección hay que seguir este año? ¿Cuál será tu motivación real para levantarte con buen ánimo cada mañana? ¿Cuál va a ser tu fuente de motivación para levantarte cada mañana y decir, este es un gran día, lo voy a disfrutar? ¿Qué va a pasar con tus relaciones más significativas, con los más cercanos a ti, con la comunión, con la iglesia? ¿Tienes claridad en cuanto a tu llamado y asignación? Si el llamado tiene que ver con la vocación, cómo nos ha diseñado Dios para cumplir sus propósitos y en qué lugar nos ha puesto. El lugar donde estamos hoy es el lugar de asignación que Dios ha permitido que tengamos, ya sea porque lo escogimos en un momento nosotros y Dios lo ha permitido, o porque Él nos movió a estar en el lugar donde estamos, ¿verdad? Puede ser en el hogar, en la empresa, en el negocio X, en la escuela, etcétera. Si cada espacio donde nos movemos, donde realizamos actividades, es un lugar de asignación que Dios nos ha dado. Y habría más preguntas. ¿Hacia dónde vas en tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué cambios había que hacer este año? ¿Tus finanzas? ¿Las estás poniendo en manos de Dios? ¿Cómo va a ser la administración? ¿Qué con el cuidado de tu salud física? Es importante cuidar la salud, ¿verdad? La salud física, emocional y espiritual. Somos seres tripartitas. Estos todos son elementos a considerar para tener un buen viaje este 2025. Y puede ser que ya en oración Dios te muestre muchas más preguntas de reflexión que te ayuden a poder tener claridad de cómo viajar este año. Así que son preguntas para responder no según nuestros pensamientos, sino en la intimidad con Dios. Este año es un tiempo de buscar al Señor, una temporada de tener más intimidad, más comunión con Dios, para poder escuchar su voz más claramente, para poder discernir si estamos caminando en la dirección correcta. Quiero decirles que de acuerdo a la interpretación simbólica de los números, de las letras hebreas y de la confirmación bíblica que tenemos por la palabra de Dios, este año 2025 es un año poderoso en el mover del Espíritu Santo. Cada año lo es, pero este año hay un énfasis especial en una renovación, en frescura, en un aliento de vida nuevo. Habla de nuevos comienzos. Todos los cantos de alabanza que hoy hemos expresado aquí en intimidad con Dios están dirigidos en este contexto de poder examinarnos, de entrar en intimidad, de refrescarnos en el río de su Espíritu, de crecer en la alabanza, la adoración a Él, levantando nuestras manos. Todo tiene que ver con el mover de adoración y el mover poderoso del Espíritu este año. De tal manera que su iglesia y cada uno de sus hijos estaremos recibiendo un fresco aliento de Dios. Hay un fresco aliento de Dios para este año. Sí, para nuevos comienzos, para dejar atrás las cosas del pasado, tanto las buenas como las no tan buenas. Extendernos a lo que está delante. Es el soplo de vida del Espíritu de Dios que trae luz y gracia abundante para cada uno de nosotros. Entonces esas son buenas noticias. En Dios tenemos un buen viaje. Hay señales, hay signos
que nos ayudan a comprender de qué manera confiar en Dios para este año. El año 2025 corresponde al 5785 del calendario hebreo. En el calendario hebreo es el año 5785. Si sumamos los números del año 5785, nos va a dar 25. De la manera que el 25 es pues un número determinante simbólicamente para el viaje de este año. Ambos, tanto 2025 como 5785, tienen terminación en el número 5. Y el número 5 es el valor de la quinta letra del alfabeto hebreo, que es esta que tenemos ahí. Es la letra Hei. Hei es la quinta letra del alfabeto hebreo y vamos a ver su simbolismo y de alguna manera la línea profética para este año. De tal manera que así como el 5 tiene un simbolismo y una representación en el calendario hebreo, también en el calendario gregoriano, en la numerología bíblica, encontramos un simbolismo. Y ese número 5 significa gracia. Gracia en abundancia. Gracia sobre gracia. ¿Qué sucede si multiplicamos el 5 por sí mismo? 5 por 5, 25. Entonces es una gracia abundante para este año. Gracia para salvación, para redención, para equipamiento de nuestras vidas a cumplir sus propósitos. Es decir, hay buenas noticias para este año. Sabemos que están apareciendo ya muchas malas noticias, ¿verdad? Pero bueno, corresponden a circunstancias concretas, que no podemos simplemente hacer juicios o hablar de condenación para ciertas partes, sino que en el plan de Dios todo es verlo con misericordia, ¿verdad? Y dar gracias por los beneficios que tenemos y poder orar por aquellos que padecen. ¿Cuál es el plan de Dios en el sufrimiento y en el padecimiento? Que se vuelvan a Él, que en medio de las circunstancias se vuelvan a Él, en medio del dolor, del sufrimiento, haya arrepentimiento, haya un cambio, ¿verdad? Y haya una regeneración. Bien, entonces esta letra Hei, que es la que tenemos ahí en la figura, pues tiene un simbolismo especial. Esta letra, por su figura, representa una ventana abierta. Es una ventana abierta que nos habla de recibir luz y viento fresco, que son símbolos del Espíritu, ¿verdad? Vamos a tener la imagen de que abrimos una ventana en la que necesitamos recibir aire fresco, luz, que nos anime, que nos renueve, que nos aliente, ¿verdad? ¿Alguien ha tenido esa experiencia de poder abrir por la mañana su ventana plenamente y entonces recibir el aliento, ¿verdad? Esto es simbólicamente el aliento fresco del Espíritu que estamos recibiendo. Eso significa esta letra Hei. Son símbolos del Espíritu Santo que habla de poder, de acción, de soplo de vida e iluminación. Sí, esta luz es para iluminación, y la iluminación en nuestras vidas es mayor entendimiento de la revelación, mayor entendimiento de la revelación que ya está en la Escritura. La imagen que estamos viendo de la letra Hei también representa a una persona con manos levantadas en señal de alabanza, oración y recepción, como estábamos cantando antes de entrar a la palabra, ¿verdad? Sí, esa es la imagen de la letra y el simbolismo. Es decir, hay un tiempo especial para buscar a Dios este año, para crecer en la alabanza, en la adoración, para crecer en la oración, no solamente como una disciplina, como algo que nos obliguemos a hacer, sino como una necesidad de comunión, de poder experimentar la vida espiritual como una realidad, y que no necesariamente ha de ser solamente en un tiempo especial, a solas, en cierto lugar, sino que puede ser de manera continua y permanente, ¿verdad? Así que entendiendo este simbolismo, podemos interpretar que este año 2025 Dios habla de un tiempo de renovación y de nuevos comienzos. Termina una temporada e inicia otra. Se liberan vientos de cambio, de inspiración,
de mayor entendimiento de la revelación, tiempos de creatividad y de emprendimiento. Cada uno, ahorita que estamos escuchando y los que lo van a escuchar el mensaje a través del video, es identificar qué de esto me habla Dios a mí, ¿verdad? La palabra es para todos en general, pero hay algo específico para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué te está diciendo Dios respecto a estos tiempos de cambio, respecto a esta inspiración, a esta creatividad, al emprendimiento? Es un tiempo, como decíamos, de abundante gracia redentora. Es decir, redención habla de perdón, de liberación, de restauración a la comunión con Dios. Y es un tiempo de consumación de su propósito eterno para nuestras vidas. Es decir, que este año, hablando de la iglesia en general, se va a intensificar la obra de salvación. Y hablar de que se intensifique la obra de salvación es una gran y muy buena noticia, aunque a veces las circunstancias no nos gusten. Sí, es posible que para que se dé este tiempo de redención y salvación, haya tiempos de quebranto, haya situaciones de dolor y sufrimiento, para que las personas vuelvan sus ojos a Dios. Vean que todo lo material es perecedero, que puede desaparecer en cualquier momento, que somos seres frágiles en nuestra naturaleza humana y que necesitamos del Espíritu de Dios para estar fortalecidos. A veces eso nos incomoda, eso nos duele, pero finalmente nos lleva al encuentro con Dios, ¿verdad? Entonces va a intensificar este año y los que siguen hasta llegar al 2030. Esta es una buena noticia, porque se intensifica la obra de salvación y redención por medio de la predicación del Evangelio. Y la iglesia en general va a vivir tiempos de renovación y de reforma. Vamos a ver cambios muy sustanciales, un mayor entendimiento de la palabra de Dios y una verdadera experiencia de vida espiritual. Es decir, más vida espiritual y menos religiosidad. Esa es la perspectiva para 2025. Este año, la luz de la enseñanza y la comprensión de la palabra revelada de Dios van a predominar en la iglesia. Sí, la iglesia estará trabajando mucho en esto, en poder desprendernos de simplemente costumbres, hábitos, tradiciones y entrar a la esencia de la revelación, comprender más lo que es la vida en Cristo y realmente caminar en integridad y rectitud, disfrutando de lo que Dios tiene para nosotros. Así que mientras cada creyente sea impulsado a buscar las cosas más profundas de Dios en la palabra revelada, al mismo tiempo vamos a ir siendo edificados y vamos a poder aumentar en la expresión de Jesucristo en nuestras vidas. Es buena noticia, ¿verdad? Es decir, tendremos la posibilidad de verlo, de experimentarlo, más Cristo en nosotros y menos del mundo en nosotros, menos de la carne. Amén. Así que Dios va a estar iluminando con su luz a muchas personas, no solamente dentro de la iglesia, sino aún fuera de la iglesia, cuyas áreas de su vida han estado en oscuridad. Muchas personas fuera de la iglesia y aún dentro de la iglesia aún permanecen en oscuridad, en tinieblas, en confusión, en malentendidos. Bueno, este tiempo nos habla de salir de eso, salir a la luz. A los que han permanecido estancados y sin propósito, el Espíritu de Dios traerá revelación divina, iluminación y guianza para un futuro lleno de esperanza. ¿Cuántos necesitan esa esperanza? ¿A cuánta gente necesitamos que conocemos que está necesitada de esperanza? En esta temporada Dios dará sabiduría y entendimiento necesarios para caminar en perfecta alineación con su voluntad. Esto es lo que Dios nos está hablando a través de los números, a través de los símbolos para este año, y que necesitamos obviamente ponerlo en oración. Una cosa es la palabra profética que se habla de manera general y otra es la palabra rema que vamos recibiendo cada uno ya de manera específica en nuestra circunstancia. La figura que aparece al abrir la ventana y que está en la letra G, de manos levantadas y abiertas a Dios, hablan de una renovada disposición, primeramente en la iglesia, una renovada disposición
para la adoración, con alabanza, con oración, con anhelo de recibir de luz de Dios, con anhelo de recibir de Dios luz de revelación y entendimiento, deseo de recibir de Dios aliento divino, sabiduría y poder creativo. Hay gracia y equipamiento para el cumplimiento de sus propósitos. Esto significa esa figura. Es decir, que veremos la obra del Espíritu Santo entrando en las circunstancias de los hombres. No solamente en la iglesia, sino aún fuera de la iglesia, en los que aún no le conocen, Dios va a obrar para que muchos sean traídos a la verdad y entonces afirmarlos, como lo está haciendo con nosotros, afirmarnos en nuestra identidad y destino como hijos de Dios. Amén. Una manera de ilustrar esta palabra lo vemos en el Salmo 62. Salmo 62, versículos del 5 al 8. David es un ejemplo muy importante en la Escritura de un corazón que busca a Dios de manera sincera. David vivió antes de la consumación de la obra del plan de Dios en Jesucristo, y sin embargo dice Dios en la Escritura que a David le dio un corazón conforme a él, conforme a su deseo. Y David fue un hombre entendido para su tiempo, muy avanzado en entendimiento y en revelación espiritual, y por eso tuvo una comunión especial con Dios, de tal manera que sus salmos, que muchos de ellos son oraciones, son cantos y alabanzas, salen del Espíritu mismo de Dios, y hoy nos ilustran a nosotros cómo es el acercamiento. Vamos a leer estos versículos del 5 al 8, y dice David: solo en Dios haya tranquilidad mi alma, solo en Él he puesto mi esperanza. Este es así como que la imagen para este buen viaje 2025. Dice: solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, no resbalaré. Solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Y dice el versículo 8: pueblos todos, confíen siempre en Dios, vacíen delante de Él su corazón, porque Él es nuestro refugio. Esta es la búsqueda de este año, poder crecer en este nivel de comunión, podernos expresar con Dios de esta manera y experimentar la voz de Dios, su presencia en nosotros. David, a diferencia de nosotros, David no tenía el Espíritu de Dios en él. Él buscaba a Dios fuera de él. Hoy nosotros, como hijos de Dios, tenemos el Espíritu en nosotros, ¿verdad? David tuvo que ir por el arca de la presencia de Dios y traerla a Jerusalén y hacerle una carpa muy grande para ahí concentrar a la gente, ¿sí? Ese es el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, Él nos ha hecho habitación, y donde quiera que estemos podemos estar en comunión con Él y podemos experimentar como una realidad esto que anhelaba David. Él lo anhelaba y lo declaraba con plena confianza. Es decir, es un hombre de fe, pues muy superior para su tiempo, ¿verdad? Pero nos invita a nosotros a que hagamos eso mismo. Cuando Él habla de que Dios es mi roca fuerte y mi refugio, habla de una solidez. Es decir, pase lo que pase en este año, nada me moverá, ¿sí? Él es lo más seguro que yo tengo. Esta es una convicción con la que deberemos caminar. No importa qué circunstancias se den, yo estoy en la roca fuerte que es Jesucristo, ¿sí? Él es mi refugio. En Él descanso, en Él libero, con Él lloro, con Él me alegro, con Él me gozo. Y eso me libera, me sana, me restaura. Esa es mi actitud para caminar por la vida en este viaje 2025. Por eso dice el llamado: confíen siempre en Dios. Todos, pueblos todos, creyentes, no creyentes, son llamados a confiar totalmente en Dios, porque Él es nuestro refugio. Así, esta es la primera parte de este simbolismo y de esta palabra que estamos recibiendo de parte de Dios. En la Biblia, el número 25 está asociado con la gracia de Dios, como ya lo mencionaba hace un rato, ¿verdad? Pero también está asociado con la redención y con la generosidad divina. Entonces, número 25,
en la Biblia asociado con gracia de Dios, gracia abundante, redención, que implica perdón, sanidad, salvación, y con generosidad, la generosidad que Dios da a través primeramente de su Hijo y de todo lo que demás recibimos de Él, ¿verdad? Todo Él lo da, nada es nuestro, todo Él no lo da. Así que este número 25 está compuesto por el número 20, que significa redención, y el número 5, que significa gracia. Pero además, como decíamos, es gracia sobre gracia. Por eso decimos que es un año muy importante de salvación, de crecimiento en Cristo, porque es un derramamiento abundante de gracia, no solamente gracia, gracia sobre gracia, abundancia de gracia de parte de Dios para cumplir sus propósitos. Así que para muchas personas esta abundante gracia los va a conducir hacia la finalización de una etapa de pruebas. Algunos de nosotros, o fuera de aquí de nosotros, hay personas que han estado viviendo tiempos difíciles, tiempos de pruebas y un tiempo también de lecciones. Entonces, este arranque de inicio de año es para aprender, ¿sí? Reflexionar y aprender de las lecciones obtenidas en el año pasado o en años anteriores y extenderse a lo que viene delante. El Señor nos está diciendo, finaliza la etapa de prueba y entonces hay que recuperar lo aprendido para dar lugar a un nuevo comienzo y al cumplimiento de sus promesas. Es decir, si has estado viviendo en prueba, en dificultades tiempo atrás, hoy Dios dice, ese tiempo está terminando. Aprende, recibe y comienza de nuevo. Hay que iniciar nuevamente, con la seguridad de que vamos a recibir el cumplimiento de las promesas que tenemos en Cristo. Es un tiempo de transición, de un tiempo de refinamiento, de purificación, de pulirnos, a un tiempo de renovación y de avance. En ese proceso estamos. En el Salmo 25, el rey David nos ilustra estas acciones de las que estamos hablando: gracia, redención, perdón, misericordia de parte de Dios y nuevos comienzos. Vamos a ver algunos versículos de ese salmo. Yo los invito a que ustedes posteriormente lo lean, lo mediten, porque es una palabra importante para este año. El Salmo 25. Dice, empezando David en el versículo 1, dice: a ti, Señor, elevo mi alma. Es decir, a ti me rindo, me entrego a ti en la condición en la que estoy. Tú eres mi Dios y en ti confío. Versículo 4, dice: Señor, dame a conocer tus caminos. Esta debe ser una palabra que todos debemos tener en nuestros labios, ¿verdad? En nuestra oración. Este año necesitamos que Dios nos dé a conocer sus caminos, sus propósitos. Dice David: enséñame a seguir tus sendas. Todo el día espero en ti. Enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. Versículo 6 dice: recuerda, Señor, que en todo tiempo me has mostrado tu amor y tu misericordia, y tú, Señor, eres todo bondad. Nos está hablando del carácter, de la naturaleza de Dios. Dice el versículo 7: por tu misericordia acuérdate de mí. Versículo 12: ¿quieres tú servir al Señor?, se pregunta David. Él te mostrará el mejor camino. ¿Quién te mostrará el mejor camino? Dios. Hablábamos de dirección, de propósito, de destino para este año, ¿verdad? ¿Qué dice David? Él te mostrará el mejor camino. Él te hará disfrutar de bienestar, dice el versículo 13. Versículo 18, dice David: mira cómo sufro y me esfuerzo. Perdóname todos mis pecados, sálvame y protégeme. No me dejes quedar en vergüenza, pues en ti he puesto mi confianza, en ti he puesto mi esperanza. Así pues que David está implorando perdón, dirección, protección. ¿Alguien necesita pedirle eso a Dios? Dice, David se expresa con humildad en su debilidad y en su confianza a Dios. Reconoce su pecado y la necesidad de ser perdonado, así también como la necesidad de recibir dirección,
y protección. Es un salmo que nos habla de este tiempo de renovación, de restauración para este año. El contexto del salmo es que David está viviendo un tiempo de mucha angustia, de mucha aflicción cuando escribe este salmo. Su hijo Absalón se había rebelado contra él. Decidió arrebatarle por la fuerza el reino, cuando David ya es un hombre avanzado en edad. Y Absalón, en su rebelión, forma un ejército de hombres leales a él y decide ir a tomar el trono a Jerusalén. Entonces, cuando David está en esta oración, ya Absalón viene en camino con su ejército y va a venir a arrebatarle el trono. Absalón, pues un hombre joven en todo su potencial, con guerreros y a por la fuerza querer tomar el trono, ¿verdad? Y David, avanzado en edad, pero además es su hijo, ¿verdad? Entonces vamos entendiendo la confusión y la angustia de David. Por un lado, decir, viene contra mí el enemigo, pero el enemigo es mi propio hijo. ¿Qué hago? ¿Voy y lo enfrento y lo mato y los persigo? ¿O corro el riesgo de que sea al revés? Que en ese enfrentamiento él acabe conmigo y con mis demás hijos y familia. Porque en ese tiempo lo que sucedía es que el que tomaba el trono mataba a todos los demás hermanos, ¿verdad? De tal manera que no dejaba a ningún heredero para consolidarse en el trono. O sea, quiero darles este contexto para que tengan idea de estas palabras que acabamos de leer. Hay un momento de angustia, de aflicción, de confusión, de oscuridad. Por un lado experimenta temor, miedo, pero por otro lado también tiene que hacer algo, ¿verdad? Y David decide huir con su familia, con sus seres más cercanos y con los hombres fieles a él. Pero antes de partir, él presenta estas palabras delante de Dios. Es decir, yo no puedo resolver esta situación de la manera más sabia. Necesito iluminación. Y por eso dice David, acuérdate de mí, ¿verdad? Todo el tiempo tú has sido mi ayudador. Si yo estoy aquí en el trono es porque tú quisiste que yo fuera. Tú me has prometido que nunca faltará un descendiente en mi trono. Yo confío en ti, pero ¿qué voy a hacer? ¿Enfrento a mi hijo y a su ejército? ¿Verdad? ¿O permito que me quite simplemente de su camino? ¿O qué hago? En esto está. Entonces dice David, tú eres mi refugio, tú eres mi roca, ¿verdad? Tú eres mi protección, tú eres mi fuente de sabiduría. En ti he puesto mi esperanza. No permitas que yo caiga en vergüenza delante de mi hijo y delante de todo el reino al que yo gobierno, ¿verdad? Sí, nos damos una idea de todo lo que esto implica. Entonces decíamos que la palabra profética de este año nos habla de eso, de gente, personas, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, que han estado viviendo tiempos de prueba y confusión, de temor, de angustia, y que no han tenido claridad de hacia qué rumbo se va. Hoy Dios dice, al iniciar este viaje, hay que buscar a Dios, hay que poner en Él la confianza y la esperanza, hay que marcar el rumbo confiando en Él, con la seguridad de que Él nos ama, de que Él es bueno, de que Él es fiel, de que Él es leal, de que no fallará en las promesas que ya hizo. Esa es la seguridad que tiene David. De tal manera que lo que suceda está bajo el control de Dios, ¿verdad? Pero además David está lleno de culpas. Él sabe que hizo cosas malas, que no le agradaron a Dios antes de este acontecimiento. Él está interpretando que Absalón viene contra él y que él está a punto de quitarlo del reino por el pecado que él cometió, ¿sí? De haber sido adúltero, de haber ordenado incluso la muerte del que era el esposo de Betsabé, a la que había tomado como mujer, siendo casada, ¿verdad? Y con la cual tuvo un hijo que se llamó Salomón. Y a Salomón es a quien David está pensando heredar el reino. Sin embargo, las cosas no se están dando de esa manera. Entonces él experimenta culpa, ¿sí? Condenación para él, y dice, todo esto es consecuencia del mal que yo hice. Por eso dice, lo reconozco mis debilidades y perdóname, ¿verdad? Que tu misericordia y tu gracia sean abundantes para conmigo. Los animo a leer este salmo con este contexto, ¿verdad?
y ver cómo aplica a cada uno de nosotros en diferentes circunstancias. ¿Cómo aplica a la iglesia? ¿Cómo aplica a las naciones? ¿Sí? Lo que hoy está sucediendo en el mundo. Porque tiene mucho que ver con todo esto, de cómo Dios obra. Pero lo más importante es saber que siempre que Él permita cosas que sucedan, de por medio está su gracia, su amor, su bondad, su misericordia. Y que el resultado será para bien. Que aunque en un momento duela, el fruto va a ser bueno. ¿No creen? Así que pues sí, las guerras continuarán, los temblores seguirán, los incendios y los siniestros continuarán, los conflictos entre las naciones van a seguir, los problemas económicos van a seguir, pero nuestra confianza no está en lo que oímos o en lo que vemos, sino en la certeza que el Espíritu nos da a sus hijos, a su iglesia, ¿verdad? Y que la dirección de sabiduría, de propósito está en su palabra. Amén. Así que esta oración pues de David nos enseña la importancia de conocer y confiar en Dios y tener la seguridad de su amor y su fidelidad por sobre toda circunstancia. ¿Sí? Con esa certeza ora David, con esa certeza se acerca a Dios. De que sí, pues se siente culpable, sabe que hizo mal, pero conoce la naturaleza de Dios. Que Él es todo amor, todo bondad, todo misericordia, pero sí también es un juez justo, ¿verdad? Y habrá cosas que permitirá. Por eso Él dice, hágase tu voluntad, sea conforme a tu misericordia, conforme al amor y las promesas que ya me hiciste. Así como vemos pues, David nos revela el carácter de Dios, es decir, el Salmo nos habla de cuál es el carácter y la naturaleza de Dios y de cómo Dios opera en nuestras circunstancias y en nuestras vidas. De tal manera que nos ilustra, nos revela cómo ha de ser la comunión con Dios. Si Él lo hizo en un tiempo en el que Dios no estaba dentro de Él, sino fuera de Él, y ahí lo buscaba, ¿qué sucede ahora? Que estamos ya en Cristo. Para los que estamos en Cristo hay una gracia abundante. Para los que aún no están en Cristo, hay una gracia de redención y de perdón para que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, hay buenas noticias, ¿verdad? Así pues, 2025 es un tiempo de gracia abundante. Podremos experimentar liberación y restauración que solo Dios puede brindar. La idea de redención y de perdón, aún para los hijos de Dios, está vinculada a este número 25 y nos habla de perdón, de restauración, de nuevos comienzos. Nos habla de una búsqueda constante de Dios para examinarnos y reconocer sinceramente, todos fallamos. Aún estando en Cristo sabemos que hay debilidades, que hay fallas, que hay áreas en las que Dios está trabajando con nosotros. Entonces, en esta búsqueda es mostrarnos tal cual somos, para que Dios obre a nuestro favor. ¿Para qué? Para que nos afirme, nos fortalezca y nos guíe. Amén. Dentro de este contexto vemos pues que hay una gracia especial para este año, para que sea renovada la oración, que sea renovada la oración, la adoración. La lectura de la palabra de Dios, la oración, no solamente son disciplinas espirituales, porque podríamos decir, bueno, en mis buenos propósitos para este año voy a leer más la Biblia, voy a orar más. No es suficiente hacerse ese tipo de propósito. Tenemos que entender que la oración y la lectura de la palabra de Dios, su meditación, son medios de gracia para crecer en la vida espiritual, y que no es en nuestras fuerzas, sino que tenemos que exponernos al Espíritu y decirle, este año muéstrame, Señor, de qué manera voy a crecer más espiritualmente, de qué manera aumentará Cristo en mi vida, qué palabra. Sí, que no solamente sea el leer por leer. Por eso no les he propuesto hacer planes de lectura bíblica de un año, ¿no? En los planes de lectura bíblica de un año tienes que leer diariamente de 3 a 4 capítulos diarios para que a final del año hayas leído completa la Biblia. Pero ¿cuál es el resultado? Ya lo hemos experimentado antes. Te lees toda la Biblia, ¿verdad? Durante el año, y es como si leyeras un periódico.
Es decir, ¿cuál fue el resultado espiritualmente en tu vida? ¿Verdad? No lo hay. O bien empezamos intensamente el mes de enero leyendo 3 capítulos diarios y para febrero ya dejamos la Biblia ahí en un rincón, ¿verdad? Porque ya nos cansamos, ¿sí? Porque hay otro tipo de actividades y ya no te alcanza el tiempo para leer los 3 o 4 capítulos, ni mucho menos pensar en meditar y orar, ¿sí? Entonces no se trata de eso, no es en nuestras fuerzas, es buscando la comunión con Dios. Si puedes leer un capítulo diario, es una bendición. ¿En cuánto tiempo puedes leer un capítulo? 5, 10 minutos máximo, ¿sí? Puedes meditar, que Dios te ha hablado en algún versículo de manera específica y personal, y orar y caminar el resto del día meditando, recibiendo dirección de Dios. Y si eso lo vamos acumulando, si cada día del año estamos recibiendo palabra de Dios y estamos siendo fortalecidos, ¿qué va a suceder? Crecerá Cristo en nosotros. Amén. Es decir, mi carácter, mi manera de reaccionar ante las circunstancias no será la misma que si no estoy en comunión. Amén. Entonces este año pues es un llamado de Dios a velar juntamente con Él. O sea, es un llamado no solamente a que te pongas a orar, sino a que le busques a Él, estés con Él y ores con Él, de acuerdo a sus planes y a sus propósitos. No se trata de oraciones de pedir y pedir y pedir, o simplemente llegar y hablar y hablar. Se trata de escudriñar la palabra de Dios, ver qué está hablando Él y recibir de Él. Para ti habrá una palabra específica que tendrá que ver con tu salud emocional, física o espiritual, que tendrá que ver con tus finanzas, que tendrá que ver con tu trabajo, que tendrá que ver con la comunión con la iglesia, que tendrá que ver con la relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus vecinos, con amigos, etcétera. ¿Sí? Cada día Dios va a estar hablándonos. A eso es a lo que nos llama, que su propósito se cumpla en nuestras vidas y que hagamos las peticiones nuestras, la voluntad de Dios. ¿Sí? Así que confiemos primero en que se cumplan sus propósitos. Esta es la vigilia de oración a la que el Señor nos está llamado. Es un llamado a la comunión y oración. Para muchos creyentes, ya no digamos para no creyentes, este es un llamado a reencontrarse con Dios. Porque muchos, aún siendo creyentes, no han estado en esta comunión con Dios. Han estado viviendo esporádicamente tiempos de avivamiento y tiempos de enfriamiento y tiempos de nulidad total, ¿verdad? Y hay otros que están ajenos totalmente a Dios. Entonces hay un llamado de parte de Dios para crecer, para reencontrarse con Él y poder que este medio de gracia nos dé mayor entendimiento de la revelación y aumente Cristo en nuestras vidas. Esto que les estoy compartiendo viene ilustrado en el capítulo 25 de Mateo. Vamos ahí. Y yo creo que solamente lo vamos a leer, ya no nos va a dar mucho tiempo. El capítulo 25 del Evangelio de Mateo, ¿se fijan que ya llevamos 2 25 en la escritura? El Salmo 25 y el capítulo 25 de Mateo, ¿verdad? En el capítulo 25 de Mateo hay 3 historias importantes en las que Dios nos habla a nuestras vidas. La primera de esas historias es la parábola de las 10 vírgenes, que está en el versículos del 1 al 13. Casi esa parábola todos la conocemos, ¿verdad? Luego está el pasaje del versículo 14 al 30, que es la parábola del siervo negligente, en la que también Dios habla hoy a su iglesia. Y finalmente termina ese capítulo hablando del juicio de las naciones. Todo esto tiene que ver con el número 25. Es decir, hay gracia abundante, hay un plan de Dios de refrescar, de dar nuevos comienzos, pero también hay juicio presente, ¿sí? Porque Dios es justo. Solamente voy a leer este pasaje y ya nos lo llevamos de tarea para la próxima semana. Dice el versículo 1 de Mateo 25. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Está hablando de estos tiempos. En aquel tiempo el reino de los cielos será semejante. Es decir, que es un simbolismo, es un paralelismo. El reino de Dios será semejante a 10 vírgenes
que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Ya desde ahí nos empieza a dar algún tip, ¿verdad? Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. ¿Qué hicieron? Tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. ¿Quién lleva lámpara y no lleva aceite? Solamente un insensato. Dice, no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también llevaron vasijas con aceite. La palabra prudente es sabio, entendido, ¿verdad? Como el esposo se demoró en llegar, todas las vírgenes, estas 10, cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Y no había repuesto, ¿verdad? Pero las prudentes les respondieron: a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas, ¿las que qué? Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Después, versículo 11, llegaron también las otras vírgenes. O sea, entraron 5 y se quedaron afuera 5, ¿verdad? 5. Está presente el número 5. Dice, después llegaron también las otras vírgenes y decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: de cierto les digo que no las conozco. No las conozco. Y dice Jesús, porque es Jesús quien está contando esta parábola: estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Hoy Dios nos está hablando, ¿sí?, del mover del Espíritu, palabra fresca, nueva, de lineamientos para caminar en sus propósitos este año. ¿Qué quiere que tengamos? ¿Qué actitud? Como el de las vírgenes prudentes, ¿verdad? Atentas, velando con Él, preparados, ¿sí? Van a ser 12 meses, ¿verdad? Es un largo viaje, es el viaje de la vida. En realidad es el viaje de la vida y se requiere ir con provisión. ¿Cuál es la provisión? Dice aquí, el aceite. El aceite es símbolo del Espíritu. Entonces no camines este 2025 con una lámpara sin aceite, ¿verdad? Lleva aceite fresco, lleva aceite suficiente, que no se te apague la lámpara en el camino, ¿verdad? Sino que haya siempre unción, que haya unción del Espíritu. ¿Cómo recibimos la unción del Espíritu? ¿Cómo podemos llenarnos de reservas de aceite? Cantábamos hace un rato: sumérgeme, Señor, en el río de tu Espíritu. Necesitamos ser sumergidos en la palabra, en la comunión con la oración, en la comunión con la iglesia, y estar fortalecidos para caminar seguros de un buen viaje este 2025. Amén. Vamos a estar de pie. Hoy Dios está llamando a su iglesia, primeramente a su iglesia, a sus hijos, a unirse en Él en oración. Que este sea un año de caminar velando y llorando, velando y llorando, llenándose cada día de aceite fresco, de recibir dirección de Dios, de afirmarse en sus propósitos, de recuperar las lecciones. Para lo único que vale la pena voltear hacia atrás en nuestro pasado es para recuperar lo aprendido. ¿Qué es lo valioso que Dios me enseña del camino que he recorrido? Para no volver a cometer los mismos errores. Ahí hay sabiduría, ¿verdad? Poder caminar hacia adelante, despojándose de todo lo que ha sido un lastre
de lo que ya no hay que cargar. Es decir, ni las cosas buenas que nos pasaron, ni las cosas no tan buenas que nos sucedieron van a ser peso sobre nosotros. Este inicio de año es para dejar atrás todo lo que ya es historia, todo lo que ya es pasado. Lo que haya que perdonar, perdónalo. No sigas cargando con situaciones en este presente, ¿verdad? Perdona, reconcilia, ama, dice el Señor, ¿verdad? Así como yo los he perdonado, dice, así también ustedes. Esta misma gracia que ustedes reciben, esta gracia extiéndanla a los demás y sean libres, ¿verdad? Pídele a Dios sabiduría para administrar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Necesitamos sabiduría para administrar nuestros cuerpos, la salud, ¿verdad? Para administrar nuestra economía, nuestras casas, todo aquello que Dios nos ha provisto. Dios nos ha dado capacidades, talentos, dones. ¿Cómo vamos a administrarlos? ¿Cómo los vamos a usar correctamente este año para que sea un próspero y feliz viaje 2025? Tenemos tarea, ¿verdad? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que hoy nos alienta, nos anima, Señor, a caminar este viaje de la vida por el 2025, confiando totalmente en ti, Señor. Confiando en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, en tu bondad, Señor. Hoy confirmamos en tu palabra que todo el tiempo, tú eres bueno, Señor. Aunque nos duela, aunque sean circunstancias adversas, tú sigues siendo bueno, Señor. Y en medio de las circunstancias que nos son contrarias, hay propósito, hay lecciones, hay enseñanzas de lo que ya recorrimos en el pasado y aún vienen otras lecciones hacia adelante, Señor. Pero sabemos que tú no nos darás más de lo que podamos soportar, Señor. Que así como nos pones pruebas y como permites que vengan las tentaciones, así también nos das la salida, Señor. Tú nos muestras la dirección y el propósito en el cual caminamos para que no nos desviemos de él, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido concluir un año 2024 y poder extendernos ahora hacia un 2025, Señor. Anhelamos que este sea un buen viaje, Señor, un feliz viaje, porque tenemos propósito, tenemos destino y una dirección que tú nos estás dando, Señor. Gracias por animarnos a crecer en la comunión contigo y a crecer en la comunión con los que nos rodean, Señor. Porque sabemos que en la unidad, en la comunión está la fortaleza, Señor. Que no nos llamaste a vivir una vida de solitarios, que no nos llamaste a vivir una vida en nuestras propias fuerzas, sino que tú estás en nosotros y con nosotros para sustentarnos, para fortalecernos, para animarnos. Gracias te damos por todo ello, Señor. Y en tus manos ponemos, Señor, este año 2025, Señor. Ponemos en tus manos nuestra salud, ponemos en tus manos nuestra economía, Señor, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, Señor, nuestras finanzas, nuestros trabajos y cada área de nuestra vida que requiere, Señor, ser atendida este año, la rendimos a ti, la ponemos en tus manos, Señor. Padre, quita de nuestras conciencias, de nuestras almas, toda herida, toda confusión, Señor, toda oscuridad del pasado. Llénanos de luz, que tu luz llene nuestro ser, Señor. Esta ventana que hoy abrimos es nuestra propia alma, Señor. Nuestras almas abiertas a ti para recibir un soplo fresco, nuevo de tu Espíritu y para recibir la luz de la vida, la luz que nos ilumina para crecer en sabiduría y en entendimiento, Señor. De esta manera, 2025 será un muy buen año. ¿Cuántos dicen amén? Y que se haga su voluntad. Que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Le damos un aplauso al Señor.